¿Qué tal, jóvenes? Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 4 con el tema de magnitudes físicas de la electricidad. Dentro de las magnitudes físicas de la electricidad tenemos diferentes magnitudes. Nosotros vamos a enfocar específicamente en estas tres, lo que es tensión, intensidad y resistencia. Vamos a ver cómo es que funciona cada una de ellas. Tenemos que en un circuito eléctrico nuestra composición de nuestro circuito va a tener diferencia de potencial, corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Aquí tenemos una representación con esta imagen donde nos muestra a estos monitos. Vamos a ver cuál es la función que está haciendo cada uno de ellos una vez que nos pasemos a cada uno de nuestros conceptos. Muy bien. Primero tenemos lo que es el voltaje, que es la fuerza que empuja a los electrones para que se muevan en un circuito. La unidad de medida es el volt y su símbolo es la letra V. Para obtener el voltaje dentro de un circuito, nosotros vamos a tener esta fórmula de aquí. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. En este caso, en la imagen, eh, la representación gráfica del voltaje es la fuerza que está empujando a los electrones. Como ya lo dijimos, la electricidad es como un flujo constante, ¿sí? Donde el voltaje es el que se encarga de que los electrones, o en este caso la corriente eléctrica, fluya a través de nuestro circuito. Muy bien. Vamos ahora con corriente. La corriente es el flujo de carga eléctrica que circula a través de un material conductor por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo se refiere a una frecuencia. La frecuencia tiene muchas aplicaciones dentro del control eléctrico. Ahorita nos vamos a quedar con flujo de carga eléctrica que circula a través de un material conductor. La unidad de medida es el amperio y su símbolo es la letra A. Aquí no se me vayan a confundir. Para nosotros representar el amper lo vamos a hacer con la letra A. El amper no lo vamos a identificar con la letra I. Lo que vamos a identificar con la letra I es la intensidad. Nosotros, ¿cómo vamos a obtener la intensidad? Dividiendo voltaje sobre resistencia. Más adelante vamos a ver por qué tenemos la aplicación de esta fórmula. En nuestra imagen, pues es este monito de aquí, que es el que como que quiere circular a través de este conducto, pero hay algo que se opone a él. Ahora vamos a ver lo que es la resistencia. La resistencia es la propiedad que posee un material conductor para oponerse al flujo de los electrones. La unidad de medida es el ohm y este de aquí es su símbolo. ¿Cómo vamos a obtener la resistencia? Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Ya estaremos viendo cuál es su aplicación. Aquí tenemos este monito que es el que se está oponiendo, ¿no? Que le está diciendo no te me vayas de aquí, no te me muevas. Eh, Esta es la resistencia dentro de un circuito. Esta imagen siento que es muy representativa a cómo está el funcionamiento y pues bueno, ya más adelante vamos a ir viendo cómo es que funciona en nuestro circuito. ¿Por qué es que tenemos estas fórmulas? La ley de Ohm, que es otro de los temas fundamentales dentro de la electricidad, nos dice que la intensidad que recorre un circuito es directamente proporcional a la tensión. Ok, la intensidad que recorre un circuito es directamente proporcional a la tensión de la fuente de alimentación e inversamente proporcional a la resistencia en un dicho circuito. Al principio, pues cuesta un poco entender este funcionamiento, pero ya cuando estamos en la aplicación, pues ya vemos más o menos cómo es que funciona esta ley de Ohm. Tenemos que si aumentamos el voltaje, nuestra resistencia baja y la corriente sube, la intensidad sube. Si nosotros bajamos el voltaje, aumenta la resistencia y también baja la intensidad, baja nuestra corriente. Si se fijan, aquí tenemos otra representación donde nos dice el voltaje, positivo o negativo, en este caso corriente continua. La corriente que fluye va a ser nuestra intensidad, eh, que la unidad de medida es el ampere. La resistencia que se opone en nuestro circuito, en este caso puede ser como un foco. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros aquí en este diagrama podemos ver que nuestra corriente fluye por aquí.
Esta resistencia que está aquí puede ser la representación de un foco, por ejemplo, y es lo que se está oponiendo al flujo de los electrones. ¿Qué pasa con este flujo? Cuando la corriente llega hacia nuestro foco, que es la resistencia que tenemos, esa resistencia tiene ciertas propiedades. Si ustedes se fijan en un foquito, tiene como un resortito. Ese resorte tiene ciertas propiedades para aguantar determinada corriente y solo bueno, también para soportar y también para dejar pasar solo cierta corriente. ¿Para qué? Para que una vez que los electrones estén fluyendo por ahí, nos genere calor y ese calor pues nos genere iluminación, ¿vale? Entonces, bueno, esto conforme a la ley de Ohm, vamos a hacer un ejercicio para que se vaya entendiendo esto del voltaje, de la corriente, de la intensidad y luego lo vamos a ver aplicado dentro de nuestro tablero. Tenemos ejercicio número 1, obtener la intensidad de corriente que fluye a través del circuito eléctrico. Tenemos un circuito donde nuestra diferencia potencial, nuestro voltaje es de 12 volts, tenemos una resistencia y vamos a calcular cuál es la corriente eléctrica que está fluyendo a través de este circuito. Ustedes pueden poner pausa al video y después pueden ver el resultado. Tenemos intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Esta es nuestra fórmula. Vamos a despejar nuestra fórmula que es intensidad es igual a 12 volts sobre 400 ohms, que es el voltaje y la resistencia que tenemos en nuestro circuito. ¿Cuál va a ser nuestro resultado? La corriente que fluye a través de nuestro circuito, perdón, es de 0.03 amperes. Vamos con otro ejercicio, nuestro ejercicio número 2, obtener el voltaje con el que trabaja el siguiente circuito. Nosotros tenemos una corriente en nuestro circuito de 3 amperes, tenemos una resistencia de 40 ohms y pues ahora en este caso vamos a buscar nuestro voltaje. Nosotros para obtener el voltaje tenemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje es igual a 3 amperes, que es la corriente que fluye a través del circuito, por 40 ohms, que es la resistencia que tenemos en nuestro circuito, y nos da un total de 120 volts. Entonces ya tenemos nuestro resultado, nosotros lo podemos verificar despejando nuestras demás variables y comprobar que este resultado sea el correcto. Vamos a nuestro tercer ejercicio, que es obtener la resistencia del siguiente circuito. Aquí, perdónenme jóvenes, tiene el número 2, es el número 3, ¿ok? Ejercicio número 3, obtener la resistencia del siguiente circuito. Tenemos un voltaje de 24 volts, tenemos intensidad, que es nuestra corriente que fluye a través de nuestro circuito, de 0.5 amperes. ¿Cuál va a ser nuestra resistencia? Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Vamos a simplificar esto, vamos a despejar y tenemos que resistencia es igual a voltaje, que tenemos 24 volts, sobre 0.5 amperes. ¿Cuál va a ser nuestra resistencia? 48 ohms. Cuando nosotros, ahorita lo vemos de manera muy resumida, cuando nosotros nos enfrentemos a un circuito eléctrico, nosotros debemos de ver en este caso, que nos digan, oye, ¿sabes qué? Necesito que me adaptes un foco o que me conectes un foco a este cuarto de acá. O si yo quiero ver de qué foco le tengo que conectar a mi carro, qué voltaje debe de llevar el foco que tiene mi carro. Esto es, esto lo podemos aplicar dentro de lo que nosotros debemos de tener en cuenta para que nuestro foco sea el apropiado, para que nuestro foco se adapte a la aplicación que nosotros queremos. No le puedo poner un foco de un carro aquí porque lo va a tronar, porque son diferentes propiedades de cada foco, ¿no? Entonces, les digo, ahorita lo vemos de manera muy resumida, pero también lo vamos a ver dentro de la aplicación. Vámonos rápido con lo que son los circuitos eléctricos. También dentro de los circuitos eléctricos tenemos diferentes tipos de circuito, en este caso circuito en serie y circuito en paralelo.
Vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y cuáles son las aplicaciones que le podemos dar a cada uno. Tenemos las características de cada uno de estos. Vamos primero con circuito en serie. En un circuito en serie tenemos que la corriente que fluye a través de todos los componentes del circuito es la misma. En tales circuitos la corriente tiene un solo camino. Si se fijan aquí ya lo vemos más aplicado a como nosotros lo tenemos dentro de nuestro tablero. Tenemos una fuente, tenemos un positivo y un negativo y de aquí, en este caso, permítanme, en este caso, si se fijan, tiene positivo y negativo. Aquí nosotros estamos manejando corriente continua y de este lado nosotros metemos nuestra corriente alterna. Entonces, si nosotros conectamos nuestros componentes de esta manera, tenemos en, que la corriente que fluye a través de todos nuestros componentes es la misma, la corriente. Lo que va a variar es el voltaje. Para que un foco tenga, por ejemplo, si nosotros conectamos tres focos dentro de un circuito, para que estos tres focos tengan la misma iluminación, nosotros necesitamos de conectarlo en paralelo. ¿Por qué? Porque para que un componente funcione de, de manera óptima, para que tenga su máxima capacidad de iluminación, en este caso hablando de los focos, necesita que el voltaje sea el mismo en cada uno de ellos. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. En este caso, en un circuito en serie, tenemos que la corriente que fluye a través de todos los componentes del circuito es la misma. En tales circuitos, la corriente tiene un solo camino. Y lo vamos a tener conectado de esta manera. Uy, permítame. ¿Dónde me quedé? Por acá. Listo. Circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, la corriente eléctrica tiene múltiples caminos para fluir. Los componentes que forman parte de los circuitos paralelos tendrán un voltaje constante en todos los extremos. Lo vamos a tener conectado de esta manera. Lo vamos a ver conectado dentro de nuestro tablero. Ahorita mejor no me voy a meter en detalles para que no se me confundan, pero esta es la característica de un circuito en paralelo. La corriente que fluye a través de cada uno de los componentes va a ser diferente, pero el voltaje va a ser el mismo. Aquí si se fijan, tenemos circuito en serie, voltaje total. En este caso vamos a sumar los totales de los voltajes. La intensidad va a ser constante y las resistencias también las vamos a sumar. El voltaje en un circuito paralelo es constante, la intensidad la vamos a sumar y la resistencia también vamos a tener otra aplicación. En este caso, 1 sobre resistencia 1, como lo pueden ver aquí, tiene más aplicación dentro de lo que es la electrónica, porque ahí tenemos que hacer más, más operaciones, más cálculo para ver pues qué componentes debo de poner para que se opongan a mi corriente o también que le den determinado paso a la corriente, pero esto lo vemos más aplicado en la electrónica. Ahorita no lo vamos a ver tan enfocado en esto, no se me confundan, solo quiero que se queden con la característica de que en un circuito en serie el voltaje se suma y la corriente es constante. En un circuito en paralelo, el voltaje es constante y la corriente se suma. Muy bien. Vamos a pasar con el tema de funcionamiento de un circuito y vamos a ver diferentes componentes. Pero en este momento vamos a ver cuál es la aplicación de circuito en serie y circuito en paralelo dentro de nuestro tablero. Muy bien, permítanme, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo dentro de estos indicadores LEDs. En este caso, del lado izquierdo conecté los indicadores LEDs en circuito en paralelo y del lado derecho los conecté en serie. Vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. En este caso, circuito en paralelo, vean la iluminación que tienen nuestros indicadores LEDs y en este caso circuito en serie. Ven los indicadores, perdón, la iluminación que tienen estos indicadores LEDs. La diferencia, jóvenes, espero se vea eh, como, espero sea tan representativo como físicamente. Ahorita no se nota tanto la diferencia de iluminación, pero estos focos están más iluminados que estos. ¿Por qué?
Recuerden que en el circuito en paralelo nuestro voltaje es el que se mantiene constante y en el circuito en serie la corriente es la que se mantiene constante. Entonces aquí ya podemos ver de una manera más representativa cuál es la diferencia entre cada uno de estos dos circuitos. ¿Sale, jóvenes? Entonces, si tienen alguna duda en esta aplicación, háganla saber en los comentarios. Y si tienen alguna tarea donde apliquen también resistencia dentro de los circuitos, eh, o en este caso tienen dudas con las fórmulas, háganla saber también. Y pues también hacemos como alguna secuela de este video donde podamos resolver estas dudas. Vamos a dar por terminada la sesión número 4 y vamos a pasar a la sesión número 5. Muchas gracias, jóvenes.